buenos días tengan mis amados hermanos, les doy la bienvenida a esta preciosa mañana, a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos. Después de algunos días de no tener nuestra transmisión, mis amados, estamos aquí listos para compartir. Todavía ahorita en la mañana, por alrededor de las... no sé exactamente qué horas serían, se nos fue otra vez la luz, pero fue antes de iniciar aquí la transmisión. Hemos tenido muchas fallas ahorita con el servicio eléctrico. Le asocio al calor. Yo creo que ahorita pues aquí desde muy temprano toda la noche pues uno tiene que tener prendido aquí aparatos para mantener el fresco, ¿no? Que el calor esté un poquito más tranquilo, pero lamentablemente sí se nos ha ido mucho la luz. No se escucha el ventilador. ¿Cómo? No se escucha bien, se escucha los ventiladores. Hemos tenido muchas fallas ahorita con el servicio eléctrico. Apaga, por favor. Está diciendo que se escuchan mucho los ventiladores. ¿Eso bien? Se escucha bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Estamos listos entonces, mis amados, para nuestro capítulo correspondiente a este día, Lucas capítulo 9. Después de esto, sean todos bienvenidos. Vámonos con las preguntas. Hay una persona que dice que no se escucha bien. Sí está bien conectado, es que se escucha mucho olor afuera. A ver. Vamos a ver qué puede ser, mis amados. Estaba seleccionado otro micrófono. Ahí ya se debe de escuchar bien. Se actualizó también la computadora el día de ayer. Tuvimos también por ahí unas sesiones de Zoom, de videoconferencia en la noche. Y estaba todo desasignado aquí. Como utilizo una interfaz y utilizo varias cosas, pues estaba todo... No sé por qué, como si lo acabara de instalar todo y ayer según yo había configurado, pero se me hace que me equivoqué por allá a la hora de seleccionar el micrófono y por esa razón tenía por ahí seleccionado otro micrófono, mis amados, o el mismo pero sin el filtro que utilizo. Mire, ahorita todo eso que escuchó de ruido de fondo son los ventiladores, imagínense nada más cómo está, y aquí por medio de un filtro pues podemos quitar ese ruidito de fondo y se escucha más limpio, ¿verdad? Pero bueno, esto ha sido, gracias a Dios, partecita de las cositas que nos hemos ahora sí que adquirido para mejorar aquí las transmisiones. Pero bueno, le bendigo en el amor del Señor. Qué bueno que por allí lo pudieron notar. Y todavía no puedo ver, a ver, aquí los comentarios. Como estoy monitoreando la plataforma de TikTok no se veía, pero sí, aquí ya tengo los comentarios en Facebook. Se escucha muy baja la voz. Sí. Ahí está ya. Perfecto, mis amados. Qué bueno. Gracias a Dios por todas las cosas, mis amados. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir, mis amados. Este ratito nada más, mire que apagaron los ventiladores. Ya estoy aquí sudando. A gusto de la vida. Gracias a Dios por el calor, ¿verdad, mis amados? Hay que agarrarnos bien del Señor porque sí. Con estos calorcitos de ahorita, imagínense, hasta anda uno sudando la gota gorda. Hay que hacer todo lo posible, ¿no? Porque en el cielo ni frío ni calor va a haber, ¿verdad? Pero por el otro lado, mi amado hermano, imagínese el infierno cómo estará. Así es que hay que aferrarnos al Señor.
Vamos el día de hoy a ver el capítulo número 9 del libro de Lucas, donde nos quedamos, mis amados. Por aquí nos invita a observar algunos puntos de este capítulo que se van a responder con el mismo capítulo, pero aquí el devocional nos invita a que observemos lo siguiente. Número 1. ¿A qué envió Jesús a los 12 discípulos? La otra pregunta es, ¿en qué condiciones tenían que ir? Número 2. ¿Cómo reaccionó Herodes al oír las cosas que decían de Jesús? Número 3. ¿Qué sucedió cuando los apóstoles regresaron? ¿Qué respondió Pedro cuando Jesús preguntó quién creían que era él? 5. Basado en lo que dijo Jesús, ¿qué cosas eran necesarias que ocurrieran? Número 6. ¿Qué tiene que hacer aquel que quiera ir en pos de Jesús? Número 7. ¿Qué sucedió mientras Jesús oraba en el monte con Pedro, Juan y Jacobo? Número 8. ¿De qué hablaron Jesús, Moisés y Elías? Número 9. ¿Qué instrucción dio la voz que salió de la nube? Número 10. ¿Qué sucedió cuando al día siguiente bajaron del monte? Número 11. ¿Por qué Jesús tomó a un niño y lo puso junto a sí? Número 12. ¿Qué hizo Jesús cuando no lo quisieron recibir en la aldea de los samaritanos? ¿Cómo reaccionaron Juan y Jacobo? Basados en lo que Jesús dice entre los versículos 57 al 62, ¿qué características debe tener el que quiere seguirlo? Y finalmente, mis amados, nos invita aquí a reflexionar. ¿Quién es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un líder? ¿Para qué seguir a Jesús, pues? O para seguir a Jesús es necesario renunciar a muchas cosas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Sin más, mis amados, vámonos al capítulo número 9. Y enseguida pasamos al comentario. Sean todos bienvenidos. Observa. Capítulo 9. Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, y sanando por todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Alimentación de los 5,000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió,
y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre,
a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tremendo, mis amados, capítulo con algunos pasajes los cuales puedo identificar también, ¿verdad? De bastantes mensajes que muy seguramente, si usted ha ido a la iglesia, los ha escuchado en predicaciones, ¿verdad? Bastante que aprender. Vámonos ahora al comentario de este capítulo número 9, mis amados. Y de estos 62 versículos que contiene el capítulo podemos aprender lo siguiente. En los versículos, del 1 al 10, note los métodos de Jesús. Cuando envió a los discípulos, ¿verdad? Les dio poder, según el versículo 1. Les dio instrucciones específicas de modo que sabían qué hacer en los versículos 3 al 4. Les dio instrucciones específicas para que supieran qué hacer en los versículos 5. Y exigió responsabilidad por sus acciones en el versículo 10. Cuando guía a otros, mi amado hermano, estudie el modelo de liderazgo del maestro. ¿Cuál de estos elementos necesita incorporar al suyo? Qué precioso, mis amados. Cómo hasta en estos detalles es importante que aprendamos o prestemos atención en cómo lo hacía el maestro, ¿no? Hoy en día en ocasiones se nos envía o se nos pide que hagamos cosas, pero si somos realistas o somos muy sinceros en ocasiones, pues no tenemos la capacidad, ¿verdad? O no estamos capacitados o no se nos habla muy en general, pero cuando se les dice así como Jesús lo hizo, ¿verdad? De manera muy específica, muy puntual y obviamente pidiendo también resultados en el aspecto de rendir cuentas, mis amados, es a lo que me refiero. Es importante, porque estamos acostumbrados a, pues muchas veces hacer, ahora sí que lo que queramos, ¿verdad? Y como no damos cuentas también muchas veces de lo que tenemos que hacer, híjole, pues en ocasiones, pues no damos ese esfuerzo, no sabemos cómo hacer las cosas. Pero aquí nos dice, si usted está en el punto o en el caso de que va tal vez a encomendar algo a alguien, hágalo así como Jesús lo hizo, ¿verdad? De manera muy específica. Y si hay que incorporar algún elemento de los que él hizo, hagámoslo. Versículo 2. Jesús anunció su reino mediante la predicación y la sanidad. Si solamente hubiera predicado, la gente podría haber visto su reino solo como espiritual. Por otro lado, si solo hubiera sanado sin predicar, la gente no habría comprendido la importancia espiritual de su misión. La mayoría de sus oyentes esperaban un Mesías que traería prosperidad,
y poder a su nación. Preferían bendiciones materiales antes que discernimiento espiritual. La verdad es que Jesús es Dios y hombre, espíritu y carne, y la salvación que ofrece es para el alma y el cuerpo. Cualquier enseñanza que enfatice el alma a expensas del cuerpo o a esta expensas del alma está en peligro de distorsionar las buenas nuevas de Jesús. Así es que, mi amado hermano, claro que importa el mensaje completo, concreto que Jesús hacía. Él quiere que seamos salvos, mi amado hermano, pero no solamente en espíritu, también en nuestro cuerpo, también en todo nuestro ser. Versículos 3 y 4. ¿Por qué se les instruyó a los discípulos a depender de otros mientras iban de ciudad en ciudad anunciando las buenas nuevas? Su propósito era abarcar a Judea con el mensaje de Jesús, y al viajar sin equipaje se moverían con rapidez. Depender de otros tendría además algunos efectos positivos. Número 1, mostraría con claridad que el mensaje no vino para ofrecer prosperidad a sus seguidores. Número 2, forzaría a los discípulos a confiar y a depender del poder de Dios y no de su propia provisión. Y número 3, enrolaría a los habitantes del pueblo y los convertiría en personas con ansias de oír el mensaje. Esta fue una forma excelente de abordar su misión a corto plazo. Sin embargo, no era la intención de que fuera una forma de vida permanente para ellos. Versículo 4. En cada lugar, los discípulos debían quedarse en una sola casa porque así no ofenderían a sus anfitriones al trasladarse a otra que fuera más cómoda o socialmente más prominente. Quedarse en una casa no sería una carga para el hospedador porque su permanencia en cada comunidad sería breve. Versículo 5. Sacudir el polvo de los pies en las ciudades donde no los aceptaran tenía una honda implicación cultural. Los judíos piadosos sacudían el polvo de sus pies después de pasar por ciudades gentiles, para mostrar su separación de las prácticas de ellos. Si los discípulos se sacudían el polvo de una ciudad judía, mostrarían su separación de los judíos que rechazaron al Mesías. Esta acción también señalaba que los discípulos no eran responsables de cómo la gente respondía a su mensaje. Mis amados, tampoco nosotros, si presentamos a Cristo con esmero y veracidad y rechazan el mensaje, pues no es nuestra culpa, mis amados. Como los discípulos, seguiremos hacia otros que deseen alcanzar a Dios. Así es que, mi amado hermano, ojalá, ¿verdad? Y si no, pues vamos a sacudirnos ahora sí el polvo de los pies y a continuar compartiendo para aquellos que sí quieran escuchar la palabra. Versículo 7. Si desea más información sobre Herodes, también conocido como Herodes Antipas, nos invita a ver su perfil, que ya lo vimos en Marcos capítulo 6. Versículos 7 y 8. Fue muy difícil para las personas aceptar a Jesús por lo que él era. De manera que trataron de presentar otras soluciones que parecieran increíbles. Muchos pensaban que él era alguien que resucitó, tal vez Juan el Bautista u otro profeta. Algunos sugirieron que era Elías, el gran profeta que no murió, sino que fue llevado en un carro de fuego, según segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Muy pocos hallaron la respuesta correcta, como fue el caso de Pedro en segunda de Reyes 2, 9-20. Para muchos hoy, quizás no les sea fácil aceptar a Jesús como totalmente humano y totalmente divino Hijo de Dios, por lo que siguen intentando hallar explicaciones. Un gran profeta, como dicen por ahí los islámicos, ¿verdad? Un líder político radical, un mentiroso alborotador tal vez para algunos, pero ninguna de estas descripciones considera los milagros de Jesús, ni sobre todo su gloriosa resurrección, de modo que estas realidades también deben explicarse. En fin, los intentos de explicar a Jesús son mucho más complicados que creer la verdad misma. Es tremendo esto, mis amados, pero muchas veces con el afán de querer desacreditar, pues híjole,
de verdad que inventan cada cosa que se ocupa más fe y más, ahora sí que, pues razonamiento humano, ¿verdad? Para tener confianza en ese tipo de teorías, mis amados, que realmente creer verdaderamente en lo que el Señor es e hizo. Versículo 9. Si desea más información acerca de Herodes, de cuando decapitó a Juan, nos invita a ver Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Versículos 11, 10 y 11. Jesús trató de pasar inadvertido, pero pronto descubrieron dónde estaba y lo siguieron. En lugar de molestarse por esta irrupción, Jesús les recibió y suplió sus necesidades. Pregunta, mis amados. Ya sabe, estas preguntas que de repente son incómodas, pero que son necesarias. ¿Cómo ve usted a quienes la interrumpen sus planes? ¿Como un estorbo? ¿O como la razón de su vida y ministerio? ¿Cómo los ve, mis amados? Uno que está, pues, metido, ¿verdad? Se pudiera decir, en el servicio, pues ahorita aprendiendo, ¿verdad? El pastorado, que nos hace falta todavía mucha experiencia, ¿verdad? En ello. Pero vamos aprendiendo, mis amados, vamos aprendiendo. Pero de las cosas que me doy cuenta en ocasiones es que hay gente que no se acerca por temor a interrumpir, pues no sé, en ocasiones, ¿verdad? Es una realidad el hecho de que uno casi siempre se encuentre haciendo actividades, leyendo, haciendo otro tipo de trabajos, ¿verdad? Y todo. Pero mi amado hermano, cuando usted ocupe una palabra, ocupe un consejo, ocupe sobre todo, ¿no?, el tiempo que se dedica también a los estudios, hágalo sabiendo que lo hacemos con mucho amor y corazón. Jesús en este caso, aunque tenía sus planes y todo, jamás despreció a la gente, y aquí dice, recibió y suplió sus necesidades. Nosotros, en la medida de lo posible, mis amados, claro que también queremos y anhelamos hacer eso, y usted mismo también sea así, mi amado hermano. Recordemos que a final de cuentas todos somos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo, pero esto implica también el ver a los demás, ¿verdad? Que en ocasiones va a haber personas que se acercan a usted, no los mire como una carga, ni tampoco como quienes interrumpen los planes, ¿no? La razón de su vida y ministerio. Aquí se cumple, yo creo, el mandamiento también, ¿no?, de amar al Señor y al prójimo como a uno mismo. Así es que, mis amados, somos llamados todos a esto. Versículo 11. El reino de Dios fue un punto focal en la enseñanza de Jesús. Explicó que no era solo un reino futuro. Estaba entre ellos, materializado en él, el Mesías. Sin embargo, aunque el reino no se consumara hasta la venida de Jesús en gloria, no debemos esperar para probarlo. El reino de Dios empieza en los corazones de los que creen en Jesús. Versículo 21. Del 17 también nos habla de esto. Está presente con nosotros como lo estuvo con los judíos de hace 2000 años. Así es que, mi amado hermano, esto no es solamente teoría, esto se puede ya vivir. Versículo 13 al 14. Cuando los discípulos expresaron su preocupación por dónde la multitud de miles iba a comer, Jesús ofreció una solución. Denles vosotros de comer. Ellos protestaron enfocando su atención en lo que no tenían, o sea, los alimentos y dinero. Pregunta: ¿cree que Dios le pediría que hiciera algo que usted y Él no pudieran realizar juntos? No permita entonces que su fuente de recursos lo ciegue para ver el poder de Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados. Versículos 16 y 17. ¿Por qué Jesús se molestó en dar de comer a esta gente? ¿Cómo pregunta? Fácilmente pudo pedir que se fueran. Pero Jesús no pasa por alto las necesidades. Le interesa cada aspecto de nuestra vida, tanto físico como espiritual. En la medida que procuramos trabajar
en la vida de las personas de manera integral, nunca debemos obviar que todos tenemos necesidades físicas y espirituales. Es imposible ministrar con eficacia a un tipo de necesidad sin considerar la otra. Mis amados, una realidad. Versículos 18 al 20. La fe cristiana va más allá del conocimiento de lo que otros creen. Demanda que creamos. Cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que sois?, espera que sepamos responder. ¿Quién dice usted que es Jesús, mi amado hermano? Espero y esté claro, ¿verdad? Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Totalmente hombre, totalmente Dios. Versículo 21. Jesús dijo a sus discípulos que no debían decir que era el Cristo porque en ese momento no entendían del todo el significado de esta declaración. Ninguno la entendía. Todos seguían esperando al Mesías que vendría como un rey conquistador. Pero Jesús, como el Mesías, tendría aún que sufrir. Lo rechazarían los líderes, moriría y resucitaría. Cuando los discípulos vieran suceder todas estas cosas en Jesús, comprenderían el porqué de la venida del Mesías. Solo hasta entonces estarían preparados para predicar las buenas nuevas alrededor del mundo. Versículo 22. Este es el punto sobresaliente de la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Ahora empieza a enseñar de una manera clara y específica acerca de lo que iba a ocurrir y de lo que debían esperar, a fin de que no se sorprendieran cuando esto sucediera. Explicó que ahora no sería el Mesías conquistador, porque antes tendría que sufrir, morir y resucitar, pero que un día regresaría en gran gloria para establecer su reino eterno. Versículo 23. El cristiano que sigue a su Señor imita su vida y obedece sus mandamientos. Tomar la cruz, mis amados, significa llevar hasta el lugar donde nos van a matar. Híjole, muchos galileos murieron en manos de los romanos. Aplicado a los discípulos, esto denota identificarse por completo con el mensaje de Cristo. Incluso si significa la muerte. Debemos negar nuestros deseos egoístas, usar tiempo y dinero y elegir el camino tomando en cuenta a Cristo. Hoy en día esta forma de vida es costosa, mis amados, pero a la larga vale la pena el dolor y el esfuerzo. Claro que sí. Sencillo no es, mis amados, pero para aquellos que estamos enamorados del Señor, mis amados, pues híjole, es algo que tampoco es imposible. O sea, llega un momento en el que es su mismo amor el que nos fortalece, nos sostiene y nos permite lograrlo. Versículo 23 al 26. La gente está dispuesta a pagar un alto precio por algo que valora. Sorprende que Jesús demandara este tipo de entrega de quienes decidieran seguirlo. Bueno, hay al menos 3 condiciones que se deben cumplir al que quiera seguir a Jesús. 1. Estar dispuesto a negarse a sí mismo. 2. Llevar su cruz. Y 3. Dar su vida. Todo lo demás es un servicio superficial, solo de palabras. Así es que negarse a sí mismo, llevar la cruz y dar la vida, mi amado hermano, ¿qué tal? ¿Está dispuesto? Versículo 24 al 25. Si esta vida es lo más importante para usted, hará cualquier cosa para protegerla. No hará nada que ponga en peligro su seguridad, salud o comodidad. En cambio, si para usted seguir a Jesús es lo más importante, quizás se halle en lugares inseguros, insanos e incómodos. Enfrentará la muerte, pero no temerá porque sabe que Jesús lo resucitará a la vida eterna. Ninguna cosa material compensa la pérdida de la vida eterna. Los discípulos de Jesús no deben usar su vida terrenal para su propio placer,
sino que deben gastarla sirviendo a Dios y a los demás, y lo hicieron, mis amados. Versículo 26. A la audiencia griega de Lucas le sería difícil comprender a un Dios que puede morir. Asimismo, la judía de Jesús se mostraría perpleja ante un Mesías que permitiría su captura. A ambos los avergonzarían si no miraran su muerte, su gloriosa resurrección y su segunda venida. Entonces verían a Jesús no como un perdedor, sino como el Señor del universo que, a través de su muerte, logrará la salvación en favor de todos. Qué tremendo, mis amados, como la manera de pensar en ese entonces y hoy en día, mis amados, juega un papel importante. No olvide que arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. Y es a lo que nos llama el Señor. Y la fe, yo creo que es donde obra, mis amados, en esa manera de percibir, de ver, de entender, de creer, de sentir, de pensar, de actuar, de todo, mis amados. Pero tiene que ser la palabra. Y hay una decisión, claro, hay una elección que usted tiene que hacer. Versículo 27. Cuando Jesús manifestó que algunos no morirían sin ver su reino, se refería a Pedro, Jacobo y Juan, que serían testigos de la transfiguración 8 días después. O en un sentido más amplio, número 2, a todos los que serían testigos de su resurrección y ascensión. O 3, todos los que tomarían parte de la extensión de la iglesia después de Pentecostés. Los oyentes de Jesús no tendrían que esperar por otro futuro Mesías. El reino estaba entre ellos y muy pronto vendría en poder. Entonces a esto se refiere, mis amados, porque hay quienes dicen, es que dijo esto y ya vino el reino, ¿no? No, pues a estas son las 3 razones o 3 formas de mirar esto que el Señor dijo. Versículo 29, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a la cumbre del monte para mostrarles quién era en realidad. No solo un gran profeta, sino el mismo Hijo de Dios. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Ambos aparecieron con Jesús y la voz de Dios distinguió al Señor como el tan esperado Mesías con autoridad divina. Jesús cumpliría ambos, la ley y los profetas, según Mateo 5:17. Versículo 33, cuando Pedro sugirió hacer 3 enramadas. Tal vez estaba pensando en la fiesta de los tabernáculos, en la que se levantaban enramadas para conmemorar el éxodo, la liberación de Dios de la esclavitud de Egipto. Quería que Moisés y Elías se quedaran con ellos, pero Dios no quería esto. El deseo de Pedro de hacer 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías quizás denotaba también su creencia de que la verdadera fe se construye sobre 3 piedras angulares, la ley, los profetas y Jesús. Sin embargo, la comprensión de Pedro creció y al final pudo escribir que Jesús es la principal piedra del ángulo escogida y preciosa en 1 de Pedro 2:6. Versículos 33. Pedro, Jacobo y Juan experimentaron un momento maravilloso en la cima del monte y no quisieron dejarlo. Algunas veces nosotros también, al tener una experiencia emocionante, queremos permanecer donde estamos, alejados de la realidad y de los problemas de la vida diaria. Las dificultades que nos esperan en el valle nos motivan a desear quedarnos en la cima de la montaña. Sin embargo, mis amados, cuando estamos en la cima del monte no podemos ministrar a otros. En lugar de llegar a ser gigantes espirituales, muy pronto nos convertiremos en enanos por el egoísmo. Así es que necesitamos tiempos de retiro, claro, y renovación para luego volver y ministrar al mundo. Nuestra fe debe tener sentido en el monte y fuera de él. Qué precioso es esto, mi amado hermano. Me encanta cómo también esta parte nos ubica. Viera qué necesarios son los tiempos también de llenura. Pero debe haber un propósito. Si usted se llena del Señor, gloria a Dios, pero comparta, por favor. Llévelo también a otros, mis amados, si no, no tiene sentido. Versículo 35. Como hijo de Dios, Jesús tiene el poder y la autoridad de Dios.
por lo que sus palabras deben ser nuestra verdadera autoridad. Si las enseñanzas de alguno son ciertas, estarán de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Así es que evalúe todo lo que oye a la luz de las palabras de Jesús y no le guiarán por falsos caminos. No se apresure en buscar consejo y dirección en fuentes humanas, echando a un lado el mensaje de Cristo. Qué precioso es esto, mis amados. No podemos ir contrarios a lo que la palabra o el Señor dijo, enseñó, ¿verdad? Versículo 35. Dios identifica con claridad a Jesús como su Hijo antes de decirle a Pedro y los demás que deben oírle a Él y no a sus ideas ni deseos. El poder para seguir a Jesús viene de la seguridad de saber quién es. Si creemos que es el Hijo de Dios, sin duda desearemos hacer lo que Él dice. Mi amado, esto es muy claro y muy real. Si usted no cree también que Jesucristo es el Hijo de Dios e hizo lo que hizo, pues no tendría sentido nada, mi amado, de esto. Versículo 37 al 39. Cuando los discípulos y Jesús bajaron del monte, pasaron de una experiencia alentadora a la presencia de Dios a una aterradora del mal. La belleza que acababan de contemplar hizo que la fealdad se viera mucho más fea. A medida que su visión espiritual se enriquece y le deja de ver y comprender mejor a Dios, le permitirá también ver y comprender mejor el mal o al mal. Si no tenemos a Jesús a nuestro lado para llevarnos al lugar seguro, sucumbiremos a los embates del mal. Qué tremendo esto, mis amados. Versículo 40. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? Para una posible respuesta nos invita a ver Marcos 9:18, que ya lo vimos, mis amados. Hablando de esto, les recuerdo que en el canal de Impacto por el Yo en YouTube puede encontrar cada uno de estos capítulos de el Evangelio de Marcos, ¿verdad? También Mateo, Marcos, en este caso estamos acá en Lucas, y también puede encontrar algunos del Antiguo Testamento, mis amados, libros con cada uno de sus capítulos y comentarios, así es que ahí están para usted. Continuamos versículos 45 y 46. Los discípulos no entendieron las palabras de Jesús acerca de su muerte. Seguían pensando que Jesús pues iba a ser como un rey terrenal y les preocupaban los lugares que ocuparían en el reino. De modo que pasaron por alto sus palabras relacionadas con su muerte y empezaron a discutir acerca de quién sería el más importante. Versículo 48. ¿Cuánto interés muestra por otros? Como pregunta, mi amado. Esta es una pregunta vital que puede medir con exactitud su grandeza ante los ojos de Dios. ¿Cómo ha mostrado interés por otros, sobre todo por los desamparados, los necesitados, los pobres que no pueden devolver el bien recibido? Su respuesta sincera a esta pregunta le dará una buena idea de su verdadera grandeza. Aquí, mi amado, no hay vuelta de hoja. Mira, al Señor no podemos engañarle. Hoy en día, ¿verdad? Hay inclusive influencers o gente que se dedica en las redes sociales andar repartiendo ayuda, ¿verdad? Dan dinero, dan despensas, dan regalos, hacen retos. Pero seamos sinceros, mi amado, ese tipo de acciones que, bueno, no son malas en sí, pero siempre tienen una intención oculta. Más vistas, más dinero, la fama, otras cosas, mi amado. Pero muchas veces va a haber personas que tal vez nadie sepa la acción que hicieron, mas sin embargo el Señor sabe. Y ese tipo de grandeza, mis amados, pues es verdadera en cada persona, dependiendo cómo sea la ayuda que brindemos también a otros, mis amados. Así es que la pregunta es personal. ¿Cómo está usted el día de hoy en eso? Versículos 49 al 50. Los discípulos estaban celosos. 9 de ellos no pudieron echar fuera un solo demonio, según el versículo 40. Pero cuando vieron a un hombre que no era de su grupo echar fuera demonios, le dijeron que no lo siguiera haciendo. Nuestro orgullo, mis amados, se hiere cuando alguien triunfa donde hemos fallado.
Pero Jesús dijo que no había lugar para este tipo de celo en la guerra espiritual de su reino. Tenga la misma actitud de brazos abiertos que tuvo Jesús con cristianos que no eran de su grupo. Y esto es una realidad, mis amados. Es triste hoy en día ver cómo pues existen tantas denominaciones, y muchas veces dentro de las mismas denominaciones existe una distinción entre iglesias, mirándose como rivales, ¿verdad? Mirándose como oposición. Mi amado hermano, si el Señor está utilizando a otra persona para su gloria, gloria a Dios. No podemos sentirnos exclusivos, ¿verdad? Del poder, de las bendiciones, incluso del servicio al Señor. Siempre va a haber alguien que también el Señor use y que también pueda hacer cosas maravillosas para su gloria, ¿verdad? Así es que, mi amado hermano, seamos como Jesús, ¿verdad? Con brazos abiertos en ese caso, y ojalá, mis amados, de manera sincera, nos alegremos también de aquellos que pues el Señor los está usando para su gloria. Versículo 51, a pesar de que Jesús sabía que enfrentaría persecución y muerte en Jerusalén, siguió adelante sin vacilar. Esa clase de determinación debería caracterizar nuestras vidas también. Cuando Dios nos traza la línea de acción, debemos seguir adelante sin variar nuestra determinación, sin importar los riesgos potenciales que nos esperen. Ay, mi amado hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque en ocasiones yo creo que sí nos gana ver esas realidades que hay, pero hay una realidad espiritual mayor aún en nosotros que puede hacer que las circunstancias cambien. Hay que creer y hay que hacerlo como Jesús lo hizo. Versículo 53, después que Asiria invadió Israel, el reino del norte lo restableció con su gente, según Segunda de Reyes 17:24 al 41. La mezcla de razas llegó a ser conocida como samaritana. La pura raza, o sea, de judíos, odiaba a esta mestiza de samaritanos. En recompensa, estos también odiaban a la judía. Surgieron muchas tensiones entre ambos grupos, a tal grado que los viajeros judíos que iban a Galilea, a Judea, desde el sur, a menudo preferían caminar dando un rodeo para no atravesar el territorio de Samaria, porque esto prolongaba mucho más su viaje. Jesús no mantuvo esos prejuicios y envió mensajeros para presentar las cosas en una aldea samaritana. Sin embargo, rehusaron recibir a estos viajeros judíos. Versículo 54. Cuando los samaritanos rechazaron a Jacobo y Juan, estos no solo quisieron sacudir el polvo de sus pies, como nos lo decía el versículo 5, quisieron venganza al pedir que cayera fuego del cielo sobre la gente, así como Elías hizo con los siervos del malvado rey de Israel en Segunda de Reyes capítulo 1. Cuando otros nos rechazan o se burlan, quizás también sintamos lo mismo, ¿verdad? Decía por ahí Gillo, el de Coco y su pandilla, ¿verdad? Fúndelo, Señor, cuando cantaban la canción de fuego, queremos del cielo. Sí, que caiga fuego y fúndelos. Bueno, mis hermanos, yo creo que en ocasiones pasa así. Cuando alguien nos rechaza o se burla, quizás también sintamos lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, mis amados, debemos recordar que el juicio pertenece a Dios y no debemos esperar que Él use su poder para materializar nuestros deseos de venganza. No funciona la cosa así, mi amado. Así es que si tiene alguno de estos deseos, mejor llévelos al Señor y pidamos perdón, mis amados, porque no podemos controlar o manipular. Y de hecho, orar para que a alguien le vaya mal, mi amado hermano, eso se le llama brujería. No tiene nada que ver con el Señor. No, recuerda que el Señor nos ha llamado incluso a bendecir a los que nos maldicen. Entonces, cuidado con eso. Versículo 59. Lucas no nos dice si el padre ya había muerto o si tenía una enfermedad terminal. Se refiere a esta persona, ¿no?, que le dijo, deja enterrar a mis padres. Parece probable que si el padre había muerto, el hijo tendría que cumplir con los servicios fúnebres. Pero Jesús proclamó que el verdadero discípulo demanda acción. El verdadero discipulado demanda acción inmediata. Jesús no enseñó a la gente a que abandonara sus responsabilidades familiares.
pero a menudo les dio mandamientos a la luz de sus verdaderas motivaciones. Tal vez este hombre no quería seguir a Cristo al instante y usó a su padre como excusa. Hay un costo en seguir a Jesús y cada uno debe estar dispuesto a servir aun cuando requiere sacrificio. Versículo 62. ¿Qué quiere Jesús de nosotros, mis amados? Respuesta: dedicación total. No entrega a medias. No tenemos derecho a elegir entre las ideas de Jesús y seguirle a conveniencia. Debemos aceptar la cruz junto con la corona, juicio junto con misericordia. Hay que tener en cuenta los costos y estar dispuestos a abandonar todo lo que nos ha dado seguridad. Enfocados en Jesús, no debemos permitir que nada nos distraiga de la manera de vivir que Él llama buena y verdadera. Ay, mis amados, que el Señor nos ayude. A Dios la gloria por siempre y para siempre. Llegamos al final de este comentario, mis amados, tan especial, que nos llena, ¿verdad? Al menos a mí me llena, mi amado hermano, y me motiva, me reta, me confronta. ¿Qué costos tiene que uno? Yo creo que en cada uno es diferente, mis amados, ¿eh? Hay personas que, no sé, el valor de las cosas pueden ser diferentes, pero es ahí donde entran esos costos. ¿Qué tanto está dispuesto usted a abandonarse, a dejar, verdad? Por realmente buscar esa voluntad de Dios que en ocasiones, como nos lo dice, nos lleva, ¿verdad?, a renunciar a ciertas cosas, pero con vistas a lo maravilloso que nos espera, mis amados. Que el Señor nos ayude. A Dios la gloria, mis amados. Me encantaría por aquí poder saludar a mis hermanos que nos han escrito en el chat. Permíteme, por aquí vamos a refrescar. Perfecto, bendiciones a nuestro pastor Jaime Castro, que por acá nos escribe. Bendiciones, pueblo del Señor, amén, amén. Bendiciones, nuestra hermana Alejandra. No se escucha bien, ahorita es el momento, ¿verdad? Bendecido día para todos, dice nuestra hermanita Margarita. Bendiciones para todos mis hermanos, de parte de nuestra hermana Ale, amén, amén. Se escucha muy baja la voz, amén, sí, ya. Buenos días, Dios los bendiga, dice nuestro hermano Raúl. Ya se escucha bien, pastor, amén, gracias a Dios. Ay, no, lo que uno... Ya teníamos ratito que no nos pasaba una de estas aventurillas, ¿verdad? Estos detalles técnicos, como dicen, ¿verdad? En las transmisiones tenemos dificultades técnicas. Bueno, así pasa cuando sucede, mis amados. Bendiciones para nuestra hermana Margarita también, nuestra hermana Gladys por aquí. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. A cada uno de ustedes, mis amados, que nos ha escrito por acá por el chat, les agradezco el hecho de que estén por acá pendientes, ¿verdad? Y a pesar de todas las cosas, también los espacios y todo, mis amados, pues seguimos aquí buscando el compartir. Y gracias por acompañarme en este tiempo. Le invito a que pues pueda compartir también usted, ¿verdad?, la palabra, ya sea esa transmisión o ya sea el mensaje en sí, que es lo importante, mis amados. Pero que no nos quedemos con las cosas. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por aquí nos vemos para continuar con un capítulo más. Mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Acá la gente que se encontraba por TikTok, también le bendecimos a cada uno de ustedes, mis amados. Ánimo, excelente día, excelentes tiempos. Seguimos desafiados en la misión de fructificar, mis amados. Ánimo, primeramente, Dios. El día de mañana por acá nos vemos. Bendiciones para todos.